Yo estaba en el puerto de cruceros, maletas listas a mis pies, protector solar en la cara y gafas de sol puestas, lista para embarcarme en las vacaciones soñadas junto a mi hijo y su esposa. Al menos, eso era lo que creía. Hasta que, de repente, recibí un mensaje en el celular. Mamá, ha habido un cambio de planes. Tú no vas al crucero. Llevaremos solo a la familia. En ese instante, mi corazón se congeló. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Aún puedo sentir el olor a salitre de aquella mañana. El puerto de Veracruz estaba repleto de turistas animados, cargando maletas y sonrisas. Yo también sonreía, ansiosa por el crucero familiar que habíamos planeado durante meses. A mis 62 años, sería mi primer viaje en barco, un pequeño sueño cumplido después de tanto trabajo. Mi protector solar en el bolso de paja, mi sombrero de playa nuevo, 3 vestidos comprados especialmente para las cenas formales. La felicidad de una mujer sencilla a punto de realizar un sueño modesto. Mi hijo Rafael estaba atrasado, nada inusual. Desde que se casó con Patricia, la puntualidad se había vuelto un artículo de lujo. Me senté en una banca cerca del área de embarque y esperé, observando a las familias que llegaban animadas, abrazadas, unidas, como pensé que la nuestra sería. Fue entonces cuando mi celular vibró. Mensaje de Rafael. Mamá, ha habido un cambio de planes. No vendrás con nosotros en el crucero. Patricia prefiere que sea solo la familia. Te explicamos mejor cuando volvamos. Leí aquellas palabras 3, 4, 5 veces. Mis ojos no lo creían, pero mi corazón ya lo sabía. Levanté la cabeza y ahí estaban, en la cubierta superior del barco, Rafael, Patricia y mis 2 nietos, Mateo y Julia. No se dieron cuenta de que los observaba. O quizás se dieron cuenta y fingieron que no. Patricia sonreía, acomodándose el cabello rubio mientras le señalaba algo a los niños. Mi hijo miraba su celular, probablemente verificando si yo había leído su mensaje. Solo la familia. Como si yo fuera ¿qué? ¿Un satélite distante? ¿Una extraña? No la mujer que lo crió sola, que trabajó en 2 empleos para que él pudiera estudiar en buenas escuelas, que lo abrazaba cuando llegaba llorando después de perder partidos de fútbol. Mis manos temblaban. Tomé mis maletas y salí de aquel puerto sin mirar atrás. El taxi me dejó en casa 40 minutos después. Entré en el apartamento que antes parecía acogedor y ahora sabía a abandono. Tiré el bolso en el sofá y fui directo a mi oficina, donde guardaba todos los documentos importantes. En el segundo cajón, dentro de una carpeta azul, estaba el contrato de la casa de Rafael. La casa que yo les había comprado hacía 5 años, cuando se casaron. La casa donde yo no era bienvenida para cenas de fin de semana, porque Patricia necesita espacio para crear su propio ambiente familiar. La casa cuya última cuota hipotecaria yo había pagado exactamente 2 meses atrás. La casa que todavía estaba a mi nombre. Ellos nunca se habían importado con ese detalle. De hecho, Rafael siempre decía, «Es solo burocracia, mamá, lo resolvemos después». Y yo, ingenua, creía que era solo cuestión de tiempo hasta que formalizáramos la transferencia. Pero ahora entendía, no era olvido, era conveniencia. Sequé las lágrimas que ni siquiera había notado que estaban cayendo. Respiré hondo e hice una llamada. «¿Doctor Marcelo? Soy Elena Oliveira». «¿Recuerda aquella casa que compré para mi hijo?» «Sí, esa. Necesito saber cuáles son mis opciones legales». Mientras conversaba con mi abogado, una calma extraña comenzó a envolverme. No era rabia, aunque estaba allí, latiendo bajo mi piel. Era una claridad que nunca había sentido antes. Como si de repente todas las piezas encajaran. Las palabras de Patricia sobre crear límites saludables. El creciente distanciamiento de Rafael. Los comentarios sobre que yo era demasiado intensa con los nietos. Las excusas para no incluirme en celebraciones. Incluso el hecho de que,
En las últimas Navidades, yo recibía regalos cada vez más impersonales, una olla eléctrica, una tarjeta de regalo de tienda departamental. No eran incidentes aislados, era un patrón. Un plan para alejarme lentamente, manteniendo solo lo que les interesaba. Mi apoyo financiero, mi disponibilidad para emergencias, mi nombre en los documentos de la casa que no podían pagar solos. Yo había sido reducida a una función. Un cajero automático emocional y financiero. El doctor Marcelo confirmó lo que yo ya sabía. La casa era legalmente mía. Yo podía hacer lo que quisiera con ella. Vender, alquilar, modificar. Todo estaba a mi nombre, y no había ningún documento que prometiera la transferencia futura a Rafael. ¿Cuánto tiempo tardaría en completar una venta?, pregunté, sorprendiéndome con la firmeza en mi propia voz. ¿Con un comprador interesado? 2 semanas, quizás menos si aceleramos el proceso. El crucero duraría 10 días. Abrí mi notebook y tecleé un correo electrónico a Teresa, mi amiga agente inmobiliaria. Necesito vender una casa rápidamente. Es una cuestión de dignidad. Aquella noche no lloré más. Preparé un té de manzanilla, me senté en el balcón y observé la ciudad de Guadalajara iluminada. Por primera vez en años, no estaba pensando en Rafael, en Patricia o en los nietos. Estaba pensando en mí. ¿En quién era yo antes de convertirme en la mamá de Rafael o en la abuela de los niños? Recordé a la Elena que amaba bailar, que soñaba con conocer París, que tenía amigos e intereses propios. La Elena que había sido gradualmente borrada para dar lugar a una versión conveniente de mí misma, una que cabía perfectamente en los rincones de la vida de ellos, sin molestar, sin ocupar demasiado espacio. Aquel mensaje en el puerto no había sido solo una exclusión de un crucero. Había sido un recordatorio cruel de que, para ellos, yo ya no era esencial. Era prescindible. Un extra. No familia. Bueno, si era así como querían jugar, yo también tenía mis cartas. Y era hora de usarlas. Tomé mi diario y comencé a escribir un plan. No por venganza, aunque había un sabor amargo de justicia en todo eso. Era por supervivencia. Era por amor propio. Mientras el barco de ellos se alejaba de la costa brasileña, yo comenzaba a trazar mi propio curso. Un curso donde, por primera vez en décadas, yo era la prioridad. La semana siguiente pasó en un torbellino de acciones calculadas. Teresa, mi amiga agente inmobiliaria, encontró una pareja interesada en solo 3 días. Jóvenes, sin hijos, con dinero en efectivo. Agendamos una visita para el día siguiente. Necesité una excusa para entrar en la casa de Rafael. Después de todo, aunque fuera legalmente mía, ellos la consideraban su hogar. Usé la llave que siempre mantuve. Para emergencias, mamá, Rafael decía, y entré con la sensación extraña de estar invadiendo un espacio que me pertenecía en el papel, pero no en el corazón de ellos. Vine a recoger algunas plantas para cuidar mientras viajan, le dije a la vecina curiosa que me observaba desde el jardín. Ella sonrió, creyendo. Después de todo, yo era la madre dedicada de Rafael, conocida por todos en el vecindario. Dentro de la casa, fui recibida por el silencio y las memorias. Recordé el día en que les entregué las llaves, el abrazo emocionado que Rafael me dio, las lágrimas de gratitud en los ojos de Patricia. ¿Cómo aquello se había transformado en solo familia en tan poco tiempo? Mientras caminaba por las habitaciones, noté las señales de mi gradual exclusión. En las fotos en las paredes, yo aparecía cada vez menos. En los últimos portarretratos no estaba en ninguno. En las estanterías, ningún libro que yo había regalado estaba expuesto. Incluso la colcha que tejí para ellos estaba guardada en el armario, sustituida por una comprada en tienda departamental. En la oficina de Rafael, abrí los cajones en busca de cualquier documento relacionado con la casa. Fue cuando encontré un sobre con el membrete de un abogado. Dentro, un borrador de documento titulado Transferencia de propiedad. Fechado hacía 3 meses, pero nunca firmado o presentado a mí. El texto era claro.
Planeaban pedir la transferencia de la casa a nombre de ellos tan pronto como se pagara la última cuota, o sea, hacía 2 meses. Pero algo se lo impidió. Quizás calcularon que yo no aceptaría fácilmente. O quizás estaban esperando el momento perfecto para abordar el asunto cuando yo estuviera emocionalmente vulnerable. Guardé el documento en mi bolso. Evidencia. No es que necesitara más motivos para seguir con mi plan, pero aquello confirmaba mis sospechas. No fue un olvido, fue una estrategia. Al día siguiente, la pareja interesada visitó la casa. Camila y Roberto, ambos médicos, se enamoraron del inmueble. «Es perfecto para nosotros», dijeron, sin saber del drama que envolvía aquellas paredes. Hicieron una oferta por encima del valor de mercado, con pago en efectivo y plazo de conclusión en 1 semana. «¿Estás segura de esto, Elena?», preguntó Teresa cuando firmamos los primeros documentos. «Nunca estuve tan segura», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. El doctor Marcelo, mi abogado, se encargó de toda la parte legal. Explicó que, como propietaria registrada, yo tenía todo el derecho de vender el inmueble. Ellos no pueden alegar sorpresa o desconocimiento, ya que la propiedad siempre estuvo claramente a su nombre, explicó. La venta se concluyó en tiempo récord. El dinero fue depositado en mi cuenta y los nuevos propietarios recibirían las llaves el 27 de julio, un día antes del regreso del crucero. Había un detalle más que resolver. ¿Qué encontrarían al volver? No quería simplemente desaparecer. Quería que entendieran las consecuencias de sus elecciones. Entonces, escribí una carta. Rafael y Patricia, la casa que ustedes llamaban hogar, fue vendida. Legalmente siempre fue mía, como bien sabían. Así como sabían que terminé de pagar la hipoteca hace 2 meses, usando mi jubilación. Cuando recibí su mensaje diciendo que yo no era familia suficiente para acompañarlos en el crucero, entendí finalmente mi lugar en su vida. Un lugar conveniente, periférico, disponible solo cuando era necesario. Los nuevos propietarios se mudarán mañana. Sus pertenencias personales han sido almacenadas en un depósito pagado por 3 meses. La llave y la dirección están con el doctor Marcelo Almeida, cuyo contacto está adjunto. No se preocupen en buscarme. Así como ustedes necesitaban espacio para crecer como familia, yo también necesito espacio para redescubrir quién soy, además de una madre y abuela desechable. Elena. Guardé la carta en un sobre y lo dejé sobre la mesa de la cocina, donde seguramente sería lo primero que verían. Junto a él, coloqué una copia de la escritura de la casa y del contrato de venta. En la última noche, antes de entregar las llaves a los nuevos propietarios, hice algo que no hacía en años: bailar. Puse a Elis Regina a sonar en mi celular y giré por la sala vacía, ahora sin muebles, despojada de las falsas sonrisas en las fotografías, limpia de las mentiras no dichas. «Tu familia ahora está sin techo», susurré al eco de la casa vacía. Aquel baile no era una celebración de venganza. Era un ritual de liberación. Durante años me había definido por los papeles que desempeñaba en la vida de los demás. Madre de Rafael, suegra de Patricia, abuela de Mateo y Julia, cajero automático emocional y financiero. Buen ejemplo. Siempre disponible. Nunca de más. Mientras daba vueltas en la sala vacía, sentí el peso de esos papeles desprendiéndose de mí. Era como si cada vuelta me devolviera un pedazo de la Elena que un día fui, aquella que tenía sueños propios, deseos, una vida más allá de servir a los demás. Al día siguiente, entregué las llaves a Camila y Roberto. Estaban radiantes, hablando de planes para redecorar, de cómo transformarían la habitación extra en una oficina compartida. «La energía de esta casa es especial», dijo Camila. «Se puede sentir que hubo mucho amor aquí». «Lo hubo», respondí. «Pero no todo amor sobrevive a la conveniencia». Ella me miró sin entender, pero sonrió de todas formas. Yo también sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en días.
Mientras salía por el portón por última vez, sentí una mezcla de emociones que no conseguía nombrar. No era exactamente paz, ni venganza, ni tristeza. Era el alivio doloroso de finalmente ver la realidad tal como es, no como deseamos que sea. Volví a mi apartamento en la Ciudad de México e hice una llamada. María, le dije a mi hermana, aquel viaje a París que siempre soñamos, ¿qué tal el mes que viene? Colgué antes de que ella pudiera responder, enviando a continuación los pasajes que había comprado aquella mañana. Era hora de vivir mis propios sueños, no solo de financiar los de los demás. Aquella noche, dormí profundamente por primera vez desde el día en el puerto. Sin pesadillas, sin despertar sobresaltada, sin aquel dolor en el pecho que me acompañaba hacía semanas. Mientras el barco volvía lentamente a la costa brasileña, yo me alejaba cada vez más del puerto de Veracruz, de donde habían partido. No físicamente, sino emocionalmente. Ellos planeaban regresar a una vida que ya no existía. Yo planeaba partir hacia una vida que estaba apenas comenzando. El vuelo a París salía en exactamente 30 días, tiempo suficiente para organizar mi nueva vida y asistir de lejos a las consecuencias de mi decisión. No por crueldad, sino porque necesitaba entender que aquello no era una pesadilla temporal, era la realidad que había construido para mí misma, un ladrillo de abnegación a la vez. 3 días antes del regreso del crucero, recibí un mensaje de Rafael. Mamá, te extrañamos. Los niños preguntan por ti todos los días. No puedo esperar para mostrarte las fotos. Sonreí amargamente a la pantalla del celular. La hipocresía era tan transparente que casi podía verla brillando entre las palabras. Ninguna disculpa por la exclusión, ningún reconocimiento de la herida causada, solo la continuidad del guión en el que yo debía desempeñar mi papel, la madre comprensiva, siempre lista para perdonar. No respondí. Cada notificación no leída era un pequeño acto de rebelión contra décadas de disponibilidad incondicional. Al día siguiente llegó otro mensaje, ahora de Patricia. Elena, te trajimos unos chocolates belgas maravillosos. Julia los eligió especialmente para la abuela. Una vez más, lo dejé en visto. El silencio era mi única respuesta posible en aquel momento. Porque si comenzaba a hablar, quizás no conseguiría parar. Y aún no estaba lista para ese enfrentamiento. Cuando faltaban 24 horas para el desembarque, Rafael llamó. Lo dejé ir al buzón de voz. Mamá, es extraño que no respondas. ¿Está todo bien? Estamos preocupados. Llegamos mañana a las 6 de la tarde. ¿Podemos pasar a cenar? Los niños te extrañan. La preocupación en su voz parecía genuina, lo que hacía todo aún más confuso. ¿Cómo podía excluirme tan fríamente y después actuar como si nada hubiera pasado? Era como si viviéramos en realidades paralelas. El día del desembarque me desperté temprano y fui a la cafetería cercana al puerto. De lejos, vi el enorme barco blanco acercándose lentamente a la costa. En algún lugar, en aquella estructura flotante, estaban las personas que un día llamé familia. Pedí un espresso doble y observé el movimiento creciente en la terminal. Familias ansiosas esperando a sus seres queridos, conductores de aplicaciones sosteniendo carteles con nombres, vendedores ambulantes ofreciendo agua y refrigerios. A las 18:15 vi a Rafael, Patricia y los niños bajando la rampa. Estaban bronceados, sonrientes, cargados de bolsas. Julia sostenía un peluche nuevo. Mateo vestía una camiseta de alguna isla caribeña. Parecían la imagen perfecta de la familia feliz. Me giré antes de que pudieran verme. Pagué mi café y salí. No necesitaba asistir al momento en que leerían mi carta, en que se darían cuenta de que la casa ya no era de ellos. Eso no me traería satisfacción. Volví a mi apartamento y apagué el celular. Lo que fuera que sucediera en las próximas horas, yo no quería ser testigo. No se trataba de torturarlos o saborear su confusión. Se trataba de finalmente crear el espacio que yo necesitaba para sanar décadas de pequeñas desilusiones. Aquella noche, dormí un sueño inquieto.
Parte de mí aún se sentía culpable, condicionada a poner las necesidades de ellos por encima de las mías. Pero otra parte, la que crecía más fuerte cada día, sabía que había hecho lo necesario. A las 7:43 de la mañana siguiente sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Rafael. Estaba solo, con profundas ojeras y el rostro pálido. Abrí la puerta sin decir palabra. «¿Cómo pudiste?». Fueron sus primeras palabras, la voz temblando entre rabia e incredulidad. «¿Vendiste nuestra casa sin siquiera consultarnos?». «No era nuestra casa, Rafael. Era mía. Siempre lo fue. Está en el contrato que nunca te importó leer». Se pasó las manos por el cabello, desorientado. «Pero vivíamos ahí, teníamos una vida ahí, los niños crecieron en esa casa. Y yo tenía planes de viajar con ustedes, de ser parte de la familia. Es curioso cómo los planes cambian, ¿no?». «Fue solo un viaje, mamá, un único viaje». «No, Rafael. Fue la gota que derramó el vaso. Fue el momento en que finalmente entendí mi lugar en tu vida. Conveniente cuando me necesitan, desechable cuando les estorbo». Se tiró en el sofá, pareciendo repentinamente exhausto. «¿Dónde vamos a vivir ahora? ¿Pensaste en los niños?». Aquella pregunta encendió algo dentro de mí. Décadas de sacrificios, de poner las necesidades de él por encima de las mías, y aún así, la primera preocupación no era conmigo, con mis sentimientos, con el dolor que me causaron. Era con la inconveniencia que yo había creado. Tienen 3 meses de depósito pagado, tiempo suficiente para encontrar otro lugar. Y sí, pensé en los niños, pensé en qué tipo de adultos se convertirán, viendo cómo tratan a su propia madre. Rafael me miró como si yo fuera una extraña. De cierta forma, quizás lo era. La madre que él conocía, dócil, siempre disponible, lista para sacrificarlo todo, había desaparecido en el puerto aquel día. «Patricia está destrozada», dijo él, como si eso debiera importarme. «¿Y cómo crees que yo me sentí cuando leí tu mensaje aquel día? Solo familia, como si yo fuera una conocida distante, no la mujer que te crió sola». «Fue solo una expresión desafortunada, mamá. No significaba nada». «Significaba todo, Rafael. Y lo sabes. Fue el resumen perfecto de lo que he estado sintiendo por años. Que solo soy bienvenida cuando es conveniente. Que mi papel es financiar sueños, no participar en ellos». Se levantó, caminando nerviosamente por la sala. «¿Qué quieres de nosotros? ¿Una disculpa? Está bien, lo siento. Ambos lo sentimos mucho. Fue insensible, fue incorrecto. ¿Pero vender nuestra casa? Esto es desproporcionado. No quiero una disculpa forzada. Y no es por la casa, es por respeto, es por finalmente entender mi valor». «¿Y cuánto vale ese respeto? ¿El precio de una casa?». Aquella pregunta me golpeó como una bofetada. De repente, vi con claridad cristalina lo que estaba sucediendo. Él no estaba allí porque le importaran mis sentimientos o porque hubiera entendido su error. Estaba allí porque necesitaba un techo. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Esto no es una negociación. La casa fue vendida. Los nuevos dueños ya se mudaron. Es irreversible, así como el daño que ustedes causaron al excluirme de aquel viaje». «¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Ustedes?». «No lo sé. Yo voy a París en 27 días. Finalmente voy a vivir mi vida, no solo existir en función de la de ustedes». Rafael me miró como si hubiera recibido un shock. «¿París? ¿Por cuánto tiempo?». «No lo sé. Quizás algunas semanas, quizás meses, quizás no vuelva». Tomó su celular, las manos temblando. «Necesito contárselo a Patricia. Ella no lo va a creer. Dile que finalmente entendí lo que significa familia. Es algo pequeño, cerrado en sí mismo, que eventualmente se desintegra». Cuando Rafael salió, cerrando la puerta detrás de sí, sentí un peso enorme siendo levantado de mis hombros. No era felicidad, ni venganza satisfecha. Era simplemente el alivio de finalmente haber dicho las verdades que guardé por tanto tiempo. Tomé mi notebook y abrí el correo electrónico de la aerolínea. El billete a París brillaba en la pantalla como una promesa.
no de fuga, sino de recomienzo. A mis 62 años estaba a punto de iniciar un capítulo enteramente nuevo, un capítulo en el que yo era la protagonista, no solo un personaje secundario en la historia de otra persona. En los días siguientes, los mensajes y llamadas no paraban. Rafael, Patricia, incluso amigos en común que fueron activados para intentar traerme a razón. Cada notificación del celular me hacía respirar hondo, buscando fuerzas para mantener mi decisión. Elena, no puedes simplemente desaparecer y dejar a tu hijo y nietos en la calle, dijo Marta, mi amiga de décadas, en un audio de WhatsApp. Sé que te hirieron, pero esto es desproporcionado. Desproporcionado. Esa palabra me perseguía. Como si hubiera una medida exacta de reacción para cada herida, una ecuación perfecta para calcular cuánto sufrimiento merecía cuál respuesta. No están en la calle, Marta, respondí. Están en un depósito pagado por 3 meses. Además, Rafael gana bien. Siempre dijo que la casa era demasiado pequeña para ellos. Ahora tienen la oportunidad de encontrar algo que realmente se adecúe a la familia. Incluso al teclear esas palabras, sentía una punzada de culpa. No por mis actos, sino por la persona amarga en la que parecía estar convirtiéndome. Esta no era la Elena que yo conocía. O quizás lo era, finalmente liberada después de décadas, reprimiendo sus verdaderos sentimientos. En el 10º día después de la venta de la casa, recibí un ramo de flores. Rosas blancas, mis favoritas, con una tarjeta escrita a mano por Patricia. Elena, entiendo tu dolor y pido sinceras disculpas por cómo te hicimos sentir. ¿Podemos conversar? No por nosotros, sino por los niños. Te extrañan. El llamado a los niños era predecible. Sabía que eventualmente los usarían como escudo emocional, como último recurso para hacerme ceder. Pero esta vez no funcionaría. Porque yo también los extrañaba, dolorosamente. Pero necesitaba romper el ciclo que había creado, donde mi amor incondicional era dado por sentado y explotado. Puse las flores en un jarrón, tomé una foto y se la envié a Patricia con una única palabra. Gracias. No era un perdón, ni una apertura al diálogo. Era un reconocimiento civilizado del gesto, nada más. Faltando 2 semanas para mi viaje, recibí una visita inesperada. Julia, mi nieta de 7 años, acompañada por la niñera. Abuela, corrió a mis brazos tan pronto como abrí la puerta. Te extrañé tanto. ¿Por qué no viniste a visitarnos a la casa nueva? Mi corazón se encogió. Los niños, claro, no tenían culpa de nada. Eran solo peones en ese juego de ajedrez emocional que los adultos jugaban. También te extrañé, mi amor, respondí, abrazándola fuerte. Solo necesité resolver algunas cosas. La niñera me entregó un sobre. La señora Patricia pidió entregárselo personalmente. Dentro, una invitación formal para una cena en la nueva casa que habían alquilado. Para recomenzar como familia, decía la tarjeta, en caligrafía elegante. Aquella noche me senté con mi diario y sopesé mis opciones. Ir a la cena sería señalar que todo podría volver a la normalidad, que bastaba una disculpa formal para borrar años de pequeñas humillaciones. No ir sería confirmar la imagen que probablemente estaban construyendo, la de la vieja amargada y vengativa. Tomé el teléfono y llamé a Rafael. Recibí la invitación, dije, sin rodeos. ¡Qué bien! Él parecía genuinamente aliviado. ¿Entonces vendrás? No, Rafael, no iré. Silencio del otro lado de la línea. Mamá, estamos intentando arreglar las cosas. ¿Qué más quieres de nosotros? No quiero nada de ustedes. Y ese es el punto. Durante años, ustedes me quisieron disponible cuando era conveniente e invisible cuando no lo era. Ahora estoy eligiendo ser no disponible para ustedes y visible para mí misma. Pero ¿y los niños? Ellos no tienen la culpa de todo esto. Estoy de acuerdo, y por eso mantendré contacto con ellos. Pero en mis términos, no en los de ustedes. ¿Qué términos son esos?
Su voz tenía un toque de irritación mal disimulada. Los llevaré a pasar un fin de semana conmigo, una vez al mes. Sin ustedes. Así como ustedes querían un crucero sin mí, quiero tiempo con mis nietos sin ustedes. Esto es ridículo, mamá. Estás usando a los niños como moneda de cambio. No, estoy estableciendo límites, algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Colgué antes de que él pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo o arrepentimiento. Era la adrenalina de finalmente confrontar las dinámicas tóxicas que yo había permitido establecerse. Al día siguiente, Patricia apareció en mi puerta. Estaba impecablemente vestida, como siempre, pero su rostro traicionaba noches mal dormidas. «Elena, ¿podemos conversar? ¿Solo nosotras dos, mujer a mujer?» Hice un gesto para que entrara, ofrecí un café que ella rehusó y nos sentamos frente a frente en la sala. «¿Qué te pasó?», preguntó ella, su tono entre preocupado y acusatorio. «Esta no es la Elena que conocemos». «Tienes razón, no lo es. Aquella Elena murió en el puerto cuando leyó el mensaje de su hijo diciendo que no era familia suficiente para un crucero». Patricia bajó los ojos. «Fue un error terrible. Estábamos estresados con los preparativos. Yo no me sentía bien con mi madre enferma. Fue una decisión impulsiva». Impulsivo sería olvidar avisarme sobre una cena. Excluirme deliberadamente de un viaje familiar es una elección consciente, una que revela exactamente lo que piensan sobre mi lugar en la familia. Patricia suspiró, ajustándose el collar de perlas que yo le había regalado la Navidad pasada. «Siempre fuimos agradecidos por todo lo que hiciste por nosotros, Elena. La casa, el apoyo financiero, la ayuda con los niños». ¿Y es agradecidos? ¿Es así como demuestran gratitud? ¿Tratándome como una empleada cuyos servicios pueden dispensar cuando es inconveniente? «No es justo ponerlo de esa forma», protestó ella, la voz temblorosa. «Hemos intentado construir nuestra propia familia, nuestra propia identidad como pareja. A veces, eso significa establecer límites». «Límites», repetí, sintiendo el sabor amargo de la palabra. Es curioso cómo esos límites nunca se aplicaron cuando necesitaban dinero para reformar la cocina, o cuando querían dejar a los niños conmigo para viajar por trabajo. Patricia se ruborizó ligeramente. «Sé que parece hipócrita». «No parece, Patricia, lo es». Ella respiró hondo, como si reuniera coraje. «¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Estamos realmente arrepentidos». La miré, realmente la miré, buscando señales de sinceridad en su rostro perfectamente maquillado. Había algo allí, no arrepentimiento genuino, quizás, pero ciertamente la comprensión de las consecuencias. «No hay nada que arreglar», respondí tranquilamente. «Ustedes hicieron sus elecciones, yo hice las mías. Ahora vivimos con ellas. Pero ¿y los niños? Necesitamos encontrar alguna estabilidad para ellos. Como le dije a Rafael, seguiré presente en la vida de ellos, en mis términos». «¿Fines de semana sin nosotros?». Su tono traicionaba irritación. ¿Como si no fuéramos confiables con nuestras propias hijas? No es cuestión de confianza, Patricia. Es cuestión de construir mi relación con ellas independientemente de ustedes. Así como ustedes construyeron su familia independientemente de mí. Patricia se levantó, alisándose la falda como hacía cuando estaba incómoda. «Has cambiado, Helena». «Sí, cambié. Debí haber cambiado hace mucho tiempo». Después de que ella salió, me sentí extrañamente ligera. No había gritado, no había llorado. Simplemente había dicho las verdades que necesitaban ser dichas, sin drama o rencor excesivo. La Elena de antes habría cedido, habría aceptado cualquier migaja de reconciliación, hambrienta por aprobación e inclusión. Pero esta nueva Elena, o quizás la Elena original, que había sido sofocada por años de abnegación, exigía respeto, no solo migajas de atención. En la semana siguiente, antes de mi viaje, cumplí mi promesa. Busqué a Julia y Mateo para pasar un día conmigo. Los llevé al zoológico.
Compramos helado, tomamos fotos tontas, hablamos de todo y nada. Sus amigos de la escuela, los animales favoritos, el libro que Julia estaba leyendo. En ningún momento mencioné a sus padres o la situación entre nosotros adultos. Eran niños, merecían ser librados de los dramas de los adultos. Cuando los dejé de vuelta, Rafael me esperaba en la puerta, tenso. ¿Se divirtieron?, preguntó, intentando sonar casual. Mucho, respondí, manteniendo la misma ligereza forzada. Trajeron los dibujos que hicieron para ti. Gracias por hacer esto, dijo, pareciendo genuinamente agradecido, por no alejarlos de ti por causa de todo esto. Nunca haría eso, Rafael, no soy como ustedes. El comentario lo golpeó como era esperado, pero él solo asintió aceptando el golpe. ¿Cuándo vuelves de París?, preguntó, cambiando de tema. No lo sé, quizás nunca. ¿Estás hablando en serio? Había pánico genuino en su voz. Por primera vez en décadas, estoy poniendo mis necesidades en primer lugar. Me quedaré el tiempo que sea necesario para redescubrirme. ¿Y si te necesitamos? ¿Y si los niños te necesitan? Sonreí, no con alegría, sino con la certeza de quien finalmente entendió su valor. Sobrevivieron sin mí durante 10 días de crucero. Estoy segura de que sobrevivirán durante mi viaje. En la noche antes del vuelo a París, hice algo que venía posponiendo. Abrí la caja donde guardaba todos los recuerdos de Rafael, fotos de su infancia, dibujos escolares, su primer zapatito. Cada artículo contaba la historia de un amor incondicional que había sido lentamente transformado en conveniencia. No tiré nada a la basura, ni guardé la caja en el fondo del armario. Simplemente la observé, reconociendo que aquellas memorias formaban parte de mí, así como el dolor de la exclusión reciente. No necesitaba negar el pasado para abrazar el futuro. En la mañana siguiente, mientras el taxi me llevaba al aeropuerto, recibí un mensaje de Rafael. Buen viaje, mamá. Te amamos, aunque no lo creas ahora. No respondí. No porque no creyera en el amor de ellos, sino porque había aprendido que amor sin respeto es solo una palabra vacía, una excusa para continuar comportamientos perjudiciales. El avión despegó puntualmente a las 10:25. Mientras Brasil quedaba atrás, me sentí como si estuviera respirando libremente por primera vez en años. No era solo un viaje geográfico, era una jornada hacia dentro de mí misma, para redescubrir la Elena que existía antes de ser la mamá de Rafael o la abuela de los niños. La Elena que tenía sueños propios, deseos, una vida que no se resumía a servir a los demás. La azafata sirvió champaña en la clase ejecutiva, un lujo que me había permitido con parte del dinero de la venta de la casa. Levanté la copa en un brindis silencioso, no al fin de una familia, sino al comienzo de mí misma. París me recibió con lluvia fina y cielo gris, pero ni eso disminuyó el encanto del momento. María, mi hermana, esperaba en el aeropuerto con un paraguas colorido y una enorme sonrisa. «Bienvenida a tu nueva vida», dijo ella, abrazándome con fuerza. María siempre fue mi opuesto. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, construyó una carrera internacional y vivía entre París y Cancún hacía décadas. Mientras yo dedicaba mi vida a Rafael, ella dedicaba la suya a sí misma. Durante años sentí una superioridad velada en relación a sus elecciones, como si mis sacrificios maternos fueran de alguna forma más nobles que su vida egoísta, como solíamos llamar en nuestras conversaciones familiares. Ahora, a mis 62 años, yo comenzaba a cuestionar quién realmente había tomado las elecciones más sabias. «¿Cómo te sientes?», preguntó María mientras su chofer nos llevaba por el tráfico parisino. Libre, asustada, culpable, todo al mismo tiempo. Ella rió. «Bienvenida a la vida real, hermana, donde ninguna emoción existe aislada y todas las decisiones tienen un precio». El apartamento de María quedaba en el Marais, un barrio histórico lleno de galerías, cafés y tiendas de diseñadores independientes. Su estilo de vida sofisticado siempre me pareció extravagante, casi frívolo.
Ahora veía cómo ella había creado una vida que reflejaba exactamente quién era ella, sin concesiones, sin sacrificios innecesarios. Preparé la habitación de huéspedes, pero creo que necesitamos encontrar tu propio espacio pronto, dijo ella, mientras me mostraba la linda habitación con vista a un patio interno. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte? No sé, respondí honestamente. Nunca planeé nada más allá de la venta de la casa y la compra del pasaje. Perfecto, María sonrió. Las mejores jornadas son las que no tienen un guión definido. En los días siguientes, me sumergí en París como una sedienta en el oasis. Visitamos museos, nos sentamos en cafés observando gente, caminamos por horas a lo largo del Sena. Yo absorbía cada momento como una esponja, llenando el vacío que ni sabía que existía dentro de mí. Mi celular permanecía mayoritariamente apagado. Lo encendía solo una vez al día, generalmente por la noche, para verificar mensajes importantes y hacer una corta videollamada con Julia y Mateo. Las conversaciones eran siempre ligeras, enfocadas en sus actividades diarias y mis descubrimientos en París. Nunca hablábamos sobre la situación con sus padres o sobre cuándo yo volvería. Una semana después de mi llegada, María organizó una cena con algunos de sus amigos, artistas, escritores, profesores universitarios, personas fascinantes que vivían vidas intensas y significativas mucho más allá de los 60 años. Esta es mi hermana Elena. Me presentó a una mujer elegante de cabello gris. Finalmente descubrió que existe vida más allá de ser madre y abuela. En otro momento me habría ofendido con esa descripción. Pero aquella noche, entre risas y copas de vino tinto, reconocí la verdad en las palabras de ella. ¿Y qué haces, Elena?, preguntó Philippe, un profesor de literatura comparada. Estoy redescubriendo quién soy, respondí, sorprendida con mi propia honestidad. Pasé décadas siendo definida por mis papeles en la vida de los demás. Ahora estoy escribiendo mi propia definición. Ah, una jornada de autodescubrimiento. Él sonrió. La más importante de todos los viajes. Aquella noche fue reveladora. Por primera vez en décadas fui vista y apreciada como Elena, no como la madre de alguien, la abuela de alguien, la suegra de alguien. Solo Elena, con opiniones, historias y sueños propios. Al día siguiente, María me sorprendió con una propuesta. Tengo un amigo que alquila un pequeño apartamento en el 11e arrondissement. Nada lujoso, pero con todo el encanto parisino. ¿Quieres verlo? ¿Alquilar? ¿Para mí? Pero no sé cuánto tiempo me quedaré. Exactamente por eso, sin compromiso a largo plazo, solo un lugar tuyo mientras decides los próximos pasos. El apartamento era un típico estudio parisino, pequeño, pero perfectamente organizado, con ventanas altas que dejaban entrar la luz dorada del otoño, piso de madera antigua que crujía ligeramente bajo los pies, una cocina minúscula pero funcional. Es perfecto, susurré, sintiendo que aquel espacio simbolizaba exactamente dónde estaba yo en la vida. Un lugar transitorio, pero mío. Un comienzo. En aquella misma tarde, firmé un contrato de 3 meses, renovable. Con parte del dinero de la venta de la casa, podía darme el lujo de este tiempo de transición sin preocupaciones financieras inmediatas. Después de 2 semanas en París, recibí un correo electrónico del doctor Marcelo. Rafael había contratado un abogado y estaba amenazando con contestar la venta de la casa, alegando que había un acuerdo verbal de que el inmueble sería eventualmente de él. No se preocupe, escribió el doctor Marcelo. Sin documentación formal no hay nada que puedan hacer legalmente. La venta fue completamente legítima. Aún así, la noticia me afectó, no por el miedo de perder la batalla legal, que sabía ser inexistente, sino por la confirmación de que Rafael aún no había entendido. Él continuaba viendo la situación como una injusticia contra él, no como una consecuencia de sus propias acciones. Aquella noche lo llamé por primera vez desde mi partida.
¿Por qué el abogado, Rafael? ¡Mamá! Él sonó genuinamente sorprendido al oír mi voz. ¿Dónde estás? Estábamos preocupados. En París, como dije que estaría. ¿Por qué contrataste un abogado? Silencio del otro lado. Luego un suspiro. Porque no es justo. Aquella casa era nuestro hogar. Teníamos un acuerdo. ¿Qué acuerdo, Rafael? ¿Aquel que existía solo en tu cabeza? ¿O aquel que planeaban imponerme después que terminé de pagar la hipoteca? ¿De qué estás hablando? Encontré el borrador de la transferencia de propiedad en tu oficina, fechado hace 3 meses, nunca presentado a mí. Ustedes estaban esperando el momento justo para presionarme, ¿no? Más silencio. Fue idea de Patricia. Finalmente admitió, la voz baja. Ella creyó que deberíamos oficializar la situación, ya que vivíamos ahí hacía años, y tú siempre dijiste que la casa era para nosotros. Y ustedes decidieron eso sin consultarme, así como decidieron que yo no era familia suficiente para el crucero. Son situaciones completamente diferentes. No, Rafael, son exactamente iguales. En ambos casos, ustedes tomaron decisiones sobre mi vida, mis sentimientos y mis propiedades sin considerarme digna de participar en la conversación. Lo oí respirar hondo, como hacía desde niño cuando intentaba controlar la frustración. ¿Y ahora? ¿Vamos a vivir en este impas para siempre? ¿Tú en Europa, rencorosa, y nosotros aquí intentando reconstruir nuestras vidas? No estoy rencorosa, Rafael. Estoy finalmente viviendo mi propia vida, no la que ustedes diseñaron para mí como un papel secundario conveniente. Y sugiero que retires el proceso legal. Será humillante para ustedes cuando sea rechazado. Has cambiado, mamá. No te reconozco más. Quizás nunca me conociste de verdad, solo la versión de mí que era conveniente para ti. Después de colgar, lloré por primera vez desde que llegué a París. No por la casa, no por el proceso legal, ni siquiera por la relación fracturada con mi hijo. Lloré por la Elena que había pasado décadas sofocada bajo capas de expectativas ajenas, por la mujer que podría haber sido si hubiera establecido límites saludables desde el inicio. En la mañana siguiente, María me encontró en el balcón, observando el movimiento de la calle con una taza de café. ¿Noche difícil?, preguntó, notando mis ojos hinchados. Rafael contrató un abogado. Quiere contestar la venta de la casa. María soltó una risa seca. Claro que sí. Cuando las personas pierden sus privilegios, lo llaman injusticia. Él es mi hijo, María, a pesar de todo. Sí, y tú lo amas. Pero amar no significa dejarse explotar. Tú no quitaste nada que fuera legítimamente de él. Solo paraste de dar lo que era legítimamente tuyo. Las palabras de ella resonaron profundamente. Durante toda mi vida, había confundido amor con sacrificio, generosidad con abnegación. Como si amar significara necesariamente disminuirse, volverse menos para que el otro pudiera ser más. Pero el verdadero amor, por otros y por sí misma, no exigía ese desequilibrio. No pedía que yo desapareciera para que otros pudieran brillar. Aquella tarde hice algo que nunca había hecho antes. Me inscribí en un curso de pintura en acuarela. Una pasión adolescente que había abandonado cuando quedé embarazada de Rafael, considerándola un pasatiempo frívolo, incompatible con las responsabilidades maternas. El taller quedaba en un edificio antiguo en Montmartre, con ventanas enormes que enmarcaban los tejados de París como una pintura viva. El profesor, un señor de cabello blanco y manos manchadas de tinta, nos recibió con una sonrisa gentil. «La acuarela es como la vida», dijo él, demostrando una pincelada suave. «Puedes guiar el agua, pero nunca controlarla completamente. La belleza está en aceptar los caminos impredecibles que ella elige». Mientras mezclaba colores y los observaba fluir por el papel, tuve una epifanía. Era exactamente eso lo que estaba aprendiendo a hacer con mi propia vida. Guiar, no controlar. Aceptar lo impredecible, encontrar belleza en los caminos inesperados. Al final de la clase, había creado un pequeño paisaje,
Imperfecto, ciertamente, pero vibrante de colores y posibilidades, así como el nuevo capítulo que estaba comenzando a escribir para mí misma. El otoño en París transformó los árboles en explosiones de rojo y dorado, como si la ciudad entera estuviera celebrando mi transformación personal. Los días se volvían más cortos, pero de alguna forma mis horas parecían más plenas, más significativas. Establecí una rutina que era exclusivamente mía. Me despertaba temprano, tomaba café en una pequeña boulangerie en la esquina, donde el dueño ya me reconocía, y guardaba un croissant aún caliente. Caminaba por parques diferentes cada día. Asistía a mis clases de acuarela 2 veces por semana. Y por la noche, muchas veces cenaba con María y sus amigos, o simplemente me quedaba en mi pequeño apartamento, leyendo o pintando. Era una vida simple, pero completamente mía. Cada decisión, cada momento, era elegido por mí y para mí. Las semanas pasaron y la frecuencia de los mensajes de Rafael disminuyó gradualmente. El doctor Marcelo me informó que él había desistido del proceso legal, aceptando finalmente que no tenía base para contestación. Continué haciendo videollamadas regulares con Julia y Mateo, pero incluso éstas se volvieron menos frecuentes a medida que ellos se adaptaban a la nueva dinámica familiar. A mediados de noviembre, recibí un correo electrónico inesperado de Patricia. Elena, espero que estés bien en París. Las fotos que envías a los niños son hermosas. A ellos les encanta mostrar a sus amigos dónde la abuela está viviendo ahora. Escribo para pedir disculpas. Genuinas, esta vez. No por las molestias prácticas que nos causamos el uno al otro, sino por el daño emocional que te causamos a lo largo de los años. Rafael y yo hemos estado en terapia de pareja desde que partiste. No fue fácil enfrentar ciertas verdades sobre nosotros mismos, sobre cómo te tratamos, sobre los patrones tóxicos que establecimos. El terapeuta nos ayudó a ver cómo normalizamos comportamientos manipuladores y egoístas, disfrazándolos como establecimiento de límites saludables o construcción de nuestra propia familia. La verdad es que dimos tu generosidad por sentada. Peor, la explotamos conscientemente, sabiendo que tú nunca dirías no, nunca establecerías límites firmes, nunca exigirías reciprocidad. No espero que perdones u olvides, ni estoy pidiendo que vuelvas o que restaures la situación anterior. Solo quería que supieras que tu decisión drástica nos forzó a confrontar verdades dolorosas e iniciar cambios reales. Rafael tiene dificultad en expresar esto, así que tomo la libertad de hablar por los dos. Él todavía está procesando mucha rabia y culpa, pero está progresando. Los niños están bien. Te extrañamos, pero respetamos tu jornada. Con sinceros deseos de bienestar, Patricia. Leí el correo electrónico varias veces, intentando discernir manipulación disfrazada de sinceridad. Pero algo en esas palabras sonaba diferente de los intentos anteriores de reconciliación. No había pedidos implícitos, ninguna mención a la casa o a la situación financiera, ninguna tentativa de usar a los niños como palanca emocional. Le mostré el correo electrónico a María durante la cena aquella noche. «¿Qué opinas?», pregunté, mientras ella leía atentamente. «Parece sincero», dijo finalmente, devolviendo mi tablet. «Pero la cuestión importante es, ¿qué opinas tú?». Reflexioné por un momento. Creo que están finalmente entendiendo, no solo lo que hice, sino por qué lo hice. ¿Y eso cambia algo para ti? No sé, respondí honestamente. No estoy lista para perdonar completamente, ni para volver a la dinámica anterior. Ni deberías, María afirmó, sirviendo más vino en nuestras copas. El perdón, cuando llega, debe ser para tu propia paz, no para la comodidad de ellos. E independientemente del perdón, nunca más debes aceptar ser tratada como antes. Asentí, absorbiendo la sabiduría de sus palabras. Aquella noche respondí brevemente a Patricia. Gracias por el correo electrónico. Aprecio la honestidad y el reconocimiento. También estoy en una jornada de autodescubrimiento y sanación. Me alegra que estén buscando ayuda profesional.
Los niños son siempre bienvenidos en mi vida, así como la comunicación honesta entre nosotros adultos. Elena. Corto, sin promesas o concesiones, pero también sin hostilidad. Un pequeño paso en dirección a algo nuevo, no una restauración del pasado, sino quizás la construcción de un futuro diferente. Diciembre llegó con luces de Navidad transformando París en una ciudad de cuento de hadas. Mi clase de acuarela organizó una pequeña exposición de fin de año y, para mi sorpresa, 2 de mis piezas fueron seleccionadas. Nada grandioso, solo una pequeña galería en el Marais, pero para mí representaba algo monumental, el reconocimiento de mi valor más allá de los papeles familiares. En el día de la apertura de la exposición, me quedé parada delante de mi acuarela enmarcada, una vista del Sena al atardecer, con tonos de azul y morado fundiéndose en el horizonte. No era técnicamente perfecta, pero capturaba algo real. Un momento de paz que había experimentado sola, sentada a la orilla del río. «Es hermosa», dijo una voz familiar detrás de mí. Me giré, asombrada, y allí estaba Rafael. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté, casi sin aliento de sorpresa. «Patricia vio la invitación de la exposición en tu Facebook. Creí que quizás era hora de una conversación cara a cara». Él parecía diferente, más delgado, con ojeras sutiles bajo los ojos, pero también con una expresión más suave, menos defensiva. «¿Viniste solo?». «Sí». Patricia se quedó con los niños. Ella entendió que necesitábamos este tiempo, solo nosotros dos. Salimos de la galería y caminamos hasta un café cercano. La noche estaba fría, pero clara, con un cielo estrellado que raramente se veía en la ciudad iluminada. «Tu pintura es realmente bonita», dijo él cuando nos sentamos con chocolates calientes humeantes. «No sabía que pintabas». «Yo tampoco», respondí con una leve sonrisa. «Hay muchas cosas sobre mí que tú no sabes, que yo misma no sabía». Él asintió, removiendo el chocolate con la cuchara. «He pensado mucho sobre eso, sobre cómo nunca realmente te vi como una persona completa, con deseos y sueños propios. Eras solo madre, una extensión de mí mismo, de alguna forma». La honestidad desarmante me tomó por sorpresa. Este no era el Rafael defensivo que había dejado atrás. «La terapia parece estar funcionando», comenté. Él dio una pequeña sonrisa. «Es difícil, doloroso en realidad, confrontar patrones que ni sabía que tenía. Ver cómo traté a la persona que más me amó en el mundo. Aún te amo, Rafael. Eso nunca cambió». «Lo sé, y abusé de ese amor por años». Hizo una pausa, tomando un sorbo de chocolate. «No vine a pedir que vuelvas o que deshagas lo que hiciste. Vine a decir que entiendo y que estoy intentando cambiar, ser mejor». Nos quedamos en silencio por unos momentos, dejando aquellas palabras flotar entre nosotros. «¿Los niños están bien?», pregunté finalmente. «Sí. Te extrañan, pero se están adaptando. Julia ha guardado cada foto que envías en un álbum especial». «¿Y ustedes?». «La casa nueva. Es más pequeña, más simple, pero está funcionando. Patricia volvió a trabajar a medio tiempo. Estamos aprendiendo a vivir con menos, a valorar lo que realmente importa. Siento mucho que haya sido tan difícil para ustedes». Él negó con la cabeza. «No sientas. Fue necesario. Doloroso, sí, pero necesario. Como una cirugía para remover algo tóxico». Las palabras de él hicieron eco de algo que yo misma había sentido. Aquella sensación de que el dolor era necesario para la cura, que algunas heridas necesitaban ser abiertas para finalmente sanar correctamente. «¿Cuándo vuelves a México?», pregunté. «Mañana. Fue un viaje rápido, solo para verte, para esta conversación». «¿Y qué sucede ahora? ¿Entre nosotros?». Rafael pensó por un momento. «No sé. Creo que comenzamos de nuevo, de alguna forma, no como antes. Eso sería imposible e insalubre. Pero quizás podamos construir algo nuevo, basado en respeto mutuo esta vez». Asentí, sintiendo una mezcla compleja de emociones.
No era perdón completo, ni reconciliación inmediata. Era algo más matizado, más maduro. El reconocimiento de que las relaciones, como las personas, pueden evolucionar y cambiar. Me gustaría que conocieras a mis amigos aquí en París, dije impulsivamente. María está organizando una cena de Navidad la próxima semana. Me encantaría, él sonrió, pero tengo que volver por Patricia y los niños. Quizás la próxima vez. ¿Vas a pasar la Navidad aquí? Sí, María y yo tenemos planes. Entiendo. Él parecía genuinamente decepcionado, pero no presionó. Quizás podamos hacer una videollamada ese día. A los niños les encantaría. Me encantaría eso, respondí sinceramente. Cuando nos despedimos en la puerta del café, él me abrazó. No el abrazo rápido y automático que se había vuelto nuestra costumbre en los últimos años, sino un abrazo real, largo y sentido. Te amo, mamá, susurró en mi oído. Lo siento por todo. También te amo, hijo, respondí, dejando algunas lágrimas escapar finalmente. Siempre amé. Mientras lo veía alejarse en la calle iluminada por luces navideñas, sentí algo desatarse dentro de mí. No era perdón completo, eso aún tomaría tiempo, pero era el inicio de una cura, para él, para mí, para nuestra relación rota. Aquella noche pinté hasta tarde en mi pequeño apartamento. No era el Sena esta vez, ni París. Era una playa mexicana, con aguas azul turquesa y arena dorada. Un lugar a donde una vez llevé a Rafael cuando niño, donde construimos castillos de arena que la marea inevitablemente se llevaba. Llamé a la pintura reconstrucción. Santur, la Navidad en París, fue mágica de una manera que nunca había experimentado antes. María decoró su apartamento con un pequeño pino cargado de adornos vintage, luces doradas iluminaban las ventanas, y el aroma de vin chaud, vino caliente, impregnaba el aire. Sus amigos se reunieron para una cena sofisticada pero acogedora, trayendo platos de sus propias tradiciones familiares. En la mañana de Navidad hicimos la videollamada prometida con Rafael, Patricia y los niños. Ellos habían organizado un desayuno especial, con la mesa decorada y regalos envueltos con mi nombre. Para abrir cuando yo volviera, explicó Julia con ojos brillantes. La conversación fue sorprendentemente fácil, sin la tensión que yo esperaba. Patricia parecía diferente también, menos pulida y perfecta, más auténtica de alguna forma. Me mostró orgullosamente la decoración de la casa nueva, más pequeña pero acogedora, con toques personales que revelaban más personalidad que la mansión impersonal que habían habitado antes. ¿Cuándo vuelves, abuela?, preguntó Mateo, inclinándose a la cámara con ojos esperanzados. Miré a María, que asistía a la videollamada con interés discreto, y luego de vuelta a la pantalla. Aún no lo decido, querido. Estoy aprendiendo mucho aquí, redescubriendo cosas sobre mí misma. Como pintar, dijo Rafael con una sonrisa. Les mostré fotos de tu exposición. Sí, quiero aprender también, exclamó Julia. ¿Podemos tener clases juntas cuando vuelvas? Me encantaría eso, respondí, sintiendo una ola de ternura. Quizás podamos encontrar un profesor en Monterrey. Después de la videollamada, María y yo salimos para una caminata por los Champs-Élysées, admirando las decoraciones festivas y el movimiento de familias disfrutando del feriado. Parecen realmente diferentes, comentó María. Más humildes. Sí, concordé. Creo que están realmente intentando. La terapia, la nueva realidad financiera, quizás incluso el shock de perderme de repente. Todo eso parece haber despertado algo en ellos. ¿Y eso cambia tus planes?, María preguntó, entrelazando su brazo en el mío mientras caminábamos. Reflexioné por un momento. No sé si tengo planes exactamente, más una dirección que un destino. Muy filosófico, ella rió. Pero seriamente, ¿estás pensando en volver a México? Eventualmente sí. Este es un capítulo maravilloso, pero no el libro entero de mi vida. Mis nietos están allá, parte de mi corazón también. Pero no en las mismas condiciones de antes. María afirmó, no como pregunta, sino como confirmación. Definitivamente no.
Nunca más seré aquella Elena invisible, conveniente solo cuando es necesaria. Paramos frente a un escaparate deslumbrante, contemplando nuestros reflejos mezclados con las luces centelleantes de Navidad. Dos mujeres de mediana edad, semejantes en los rasgos pero tan diferentes en las experiencias de vida, unidas por sangre e historia compartida. ¿Sabes lo que más me impresiona de toda esta historia?, dijo María, ajustando su bufanda roja. No es la venganza en sí, aunque haya sido magistralmente ejecutada, es cómo emergiste de ella. Muchas personas se vuelven amargas, consumidas por el resentimiento, incluso cuando vencen. Pero tú floreciste. Sus palabras me tocaron profundamente porque capturaban exactamente lo que yo misma había comenzado a percibir. La venta de la casa no había sido el fin de la historia, sino el inicio. No se trataba de castigar a Rafael y Patricia, sino de liberarme de las cadenas invisibles que yo misma había ayudado a forjar a lo largo de los años. AMSA. Enero llegó con nieve ligera cubriendo los tejados parisinos, transformando la ciudad en un paisaje de cuento de hadas. Mi contrato de alquiler estaba llegando a su fin, y necesitaba tomar una decisión: renovar por 3 meses más o volver a México. En una tarde particularmente fría, caminando por el jardín de Luxemburgo casi desierto, tomé mi decisión. Era hora de volver. No por obligación o culpa, no cediendo a la presión familiar, sino porque estaba lista para construir el próximo capítulo de mi vida. Uno que incluía a mi familia, pero también mucho más. Llamé a Rafael aquella noche y compartí mi decisión. Vuelvo en febrero, dije, pero con algunas condiciones. ¿Cuáles? Su voz demostraba una mezcla de alegría y cautela. Voy a mantener mi independencia. Ya alquilé un apartamento cerca del suyo, pero no quiero vivir con ustedes ni ser niñera a tiempo completo. Entiendo y respeto eso, él respondió prontamente. Quiero seguir pintando. Encontré un taller en Monterrey que ofrece clases similares a las que tengo aquí. Claro, mamá, tu tiempo es tuyo. Y necesitamos establecer límites claros y respeto mutuo. Todos nosotros. Incluso los niños necesitan entender que la abuela tiene su propia vida. Estamos trabajando en eso en la terapia, él dijo. Aprendiendo sobre límites saludables, no solo para protegernos, sino para respetar a los demás también. La facilidad con que él aceptó mis condiciones confirmó lo que yo ya había percibido. Algo fundamental había cambiado. No solo en mí, sino en él también. Quizás en todos nosotros. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Enviar algunas pinturas y libros por correo, arreglar maletas, despedirme de los nuevos amigos que había hecho. París me había dado tanto en tan poco tiempo, no solo recuerdos y habilidades, sino una versión renovada de mí misma. En la última noche antes de mi partida, María organizó una cena de despedida. Durante el brindis, me miró profundamente a los ojos y dijo: «A mi hermana Elena, que demostró que nunca es tarde para reinventarse». En el vuelo de vuelta a México, reflexioné sobre la jornada extraordinaria de los últimos meses. Había partido como una mujer herida en busca de venganza, pero regresaba como alguien mucho más complejo. Una mujer con límites claros, con pasiones propias, con una nueva comprensión de su valor más allá de los papeles familiares. La venganza había sido solo el catalizador, el empujón necesario para una transformación mucho más profunda. Mamá, Rafael y los niños me esperaban en el aeropuerto con carteles hechos a mano y sonrisas genuinas. Patricia estaba allí también, más reservada, pero visiblemente intentando. Abracé a todos, sintiendo el calor familiar mezclado con una nueva dinámica aún en formación. «Bienvenida de vuelta», dijo Rafael, cargando mis maletas. O quizás debería decir, «bienvenida a un nuevo comienzo». «Me gusta eso», respondí, sonriendo. Un nuevo comienzo para todos nosotros. En las semanas siguientes, establecimos gradualmente nuestra nueva dinámica. Cenas semanales en familia, donde conversábamos sobre asuntos reales, no solo superficialidades.
días especiales con los nietos, donde yo los llevaba a parques, museos y, sí, clases de acuarela que Julia tanto había pedido. Y, más importante, tiempo para mí misma. Mi apartamento acogedor, mi taller 3 veces por semana, nuevos amigos, una vida que era verdaderamente mía. Rafael y Patricia continuaban en terapia, aprendiendo a construir una relación más saludable no solo conmigo, sino entre ellos mismos. La pérdida de la casa, aunque traumática, había forzado una reevaluación de prioridades que estaba lentamente transformándolos en mejores personas. En un domingo particularmente agradable, 6 meses después de mi regreso, estábamos todos reunidos para un almuerzo en el patio del apartamento de ellos, más pequeño que la casa antigua, pero mucho más acogedor. Observé la escena con un sentimiento de paz que jamás imaginé posible después de aquel día en el puerto. Rafael asando, Patricia arreglando la mesa, los niños jugando en el césped, yo contribuyendo con un postre que había aprendido a hacer en París. ¿Sabes lo que estoy pensando?, dijo Rafael, acercándose con una copa de vino. Nunca te agradecí propiamente. ¿Por qué? Por haber sido fuerte lo suficiente para forzarnos a cambiar, por no haber aceptado ser tratada de aquella forma. Si hubieras simplemente cedido, como siempre hiciste, continuaríamos atrapados en aquel ciclo tóxico. Sus palabras me sorprendieron. Nunca había pensado en mi venganza como un regalo para ellos también, pero de cierta forma lo había sido. El dolor de la pérdida, la humillación, el despertar forzado, todo eso había creado espacio para algo nuevo y potencialmente mejor. Aún la extraño a veces, continuó él, mirando al horizonte. La casa, quiero decir, era bonita, espaciosa. Pero me di cuenta de que nunca fue realmente un hogar. Era más un trofeo, un símbolo de estatus. Este lugar, él gesticuló al pequeño jardín donde estábamos, con sus imperfecciones y espacio limitado, parece mucho más nuestro. Asentí, entendiendo perfectamente lo que él quería decir. A veces, perdemos algo valioso solo para descubrir que lo verdaderamente precioso estaba en otro lugar. A veces me pregunto, dije yo, si habría encontrado el coraje para cambiar si no hubiera sido tan drásticamente excluida aquel día. Si habría redescubierto la pintura, París, mi independencia. No puedo cambiar lo que hice, Rafael respondió, la voz embargada. Pero puedo prometer que nunca más te haré sentir invisible. Es todo lo que siempre quise, respondí honestamente. Ser vista, no solo como madre o abuela, sino como Elena. Aquella tarde, cuando pintaba con Julia en el pequeño estudio que había montado en mi apartamento, ella me hizo una pregunta inesperada. Abuela, ¿ya perdonaste a papá y a mamá por no llevarte en el crucero? Pausé, buscando palabras que una niña pudiera entender, pero que aún fueran verdaderas. ¿Sabes, Julia? Perdonar no significa fingir que algo doloroso no sucedió, o que no importó. Significa decidir no dejar que ese dolor controle tu futuro. Y sí, estoy perdonando un poco más cada día. Como en tus pinturas, ella dijo, sorprendiéndome con su perspicacia. Cuando te equivocas, no puedes borrar, pero puedes transformar el error en algo bonito. Sonreí, maravillada con la sabiduría de esa niña de 8 años. Exactamente así, mi amor, exactamente así. La vida continuó su flujo, con nuevos patrones estableciéndose. Yo no era más la fuente infinita de apoyo financiero y emocional para Rafael y Patricia, ni quería ser. Pero era una presencia constante y valiosa en sus vidas, especialmente para mis nietos. Era también una artista en desarrollo, una amiga, una viajera, una mujer redescubriendo pasiones adormecidas y cultivando nuevas. La casa que vendí nunca más fue mencionada, como si todos entendiéramos tácitamente que representaba un capítulo cerrado en nuestras vidas. Los nuevos propietarios la habían reformado extensivamente. Una vez pasamos por ella durante un paseo y apenas la reconocimos. Parece una vida diferente, comentó Rafael. Lo era, respondí simplemente.
En mi cumpleaños de 63 años, recibí un regalo sorprendente de Rafael y Patricia, un pasaje para Italia e inscripción en un taller de pintura en Toscana. Para que continúes tu jornada, decía la tarjeta que acompañaba el regalo, con todo nuestro amor y respeto. Mirando el sobre con los pasajes, percibí que había completado un ciclo completo. El dolor de aquel día en el puerto había sido transformado en algo completamente inesperado: libertad. No solo física o financiera, sino la libertad interior de finalmente vivir como la mujer que siempre fui destinada a ser. La venganza había sido solo el comienzo. El renacimiento que le siguió, ese fue el verdadero triunfo. Ahora, si te gustó esta historia, ya haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él la historia de traición y revuelta como nunca viste antes.